amigos del Grupo Cristiano Calle Belén, mi nombre es Rosilena Lindo y el día de hoy vamos a tener una hermosa palabra llena de bendición para cada uno de todos ustedes. Tenemos un invitado especial fabuloso, nos va a estar compartiendo un hermoso mensaje llamado Pararse en la brecha. Adelante, Carlos. Hola amigos del grupo Cristiano Calle Belén, qué bueno saludarles a través de este canal de YouTube. Les doy la bienvenida y en esta ocasión pues compartirles un mensaje que yo le diría que sería un mensaje como una experiencia de vida, una enseñanza de vida, ¿no? Y quiero primero leerles el versículo que nos sirve de introducción y hacemos una oración, ¿no? Para que sea el Señor hablándonos a nuestros corazones. Y eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dice así: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlo, pero no encontré a nadie. Señor mi Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de meditar en ella y escudriñar en ella, mi Dios. Seas tú, Señor, hablándonos a nuestros corazones y que tu palabra, Señor, como está escrito, Señor, rinda frutos en nuestras vidas al 100 por 1, mi Dios, y que esa palabra nos transforme en aquel hombre y mujer que tú quieres que seamos, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Ezequiel, el profeta, habla en estos momentos palabra que Dios le da para que le lleve palabra al pueblo de Israel, en este caso a la ciudad de Jerusalén. Pero yo encontré una analogía entre esto que le estaba sucediendo a la ciudad de Jerusalén y un momento en la vida de Giselle, mi esposa, y mía, cuando vienen situaciones, ¿no? a nuestro matrimonio, a nuestra vida de pareja, y vienen malas noticias que no se dan muy bien, vienen diferentes situaciones difíciles, obstáculos, y entonces eso va golpeando, ¿no? Nuestro muro de fe, este muro que estábamos construyendo y fortaleciendo con la palabra de Dios. Cuando vienen situaciones tan difíciles a la vida de uno, es como si nuestro muro que nos protege nuestra mente, nuestro corazón, ese muro de fe, es golpeado una y otra vez y entonces como resquebrajado, ¿no? Se abre una grieta en ese muro y se golpea tan fuerte y varias veces, ¿no? Con noticias, con pensamientos, con malos momentos, que se crea como una brecha en ese muro, que entonces el enemigo comienza a entrar por ahí y sembrar dudas, temores. Y entonces yo veo esa analogía entre nuestra situación, que puede ser también tu situación, y el momento en que estaba viviendo lo que decía el profeta Ezequiel, aquí en el momento en que vivía la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que había sido, sus muros habían sido golpeados, habían sido resquebrajados y dañados por el ejército de Babilonia, que los había capturado y los había llevado a algunos prisioneros hacia Babilonia. Y los muros habían quedado con grieta. Y por ahí se estaba entrando el enemigo y llevaban falsas doctrinas, habían llevado sus malas costumbres, entraban malhechores y toda esa ciudad de Jerusalén se había corrompido. Las mismas personas ya habían perdido esa comunión con Dios y Dios estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha, en esa grieta, no solamente de Jerusalén, sino más bien hablando de ese muro espiritual que nos protege. Y dice que él no encontró a nadie. Y qué bueno cuando uno pasa por situaciones como esta, en la que nuestro muro es golpeado y es bueno que alguien se pare en la brecha, ¿no? Alguien interceda por nosotros, alguien venga dando una mano. Y eso fue lo que pasó en la vida de mi esposa Giselle y la mía.
cuando pasamos ese momento tan difícil, sí, hubo alguien que se paró en la brecha con nosotros y oró y trajo palabra de aliento y nos presentó a ese Dios que aún en esos momentos difíciles está ahí con nosotros y pudimos sobrepasar ese momento. Y ese accionar de ponernos en la brecha, ¿no? De ponernos a interceder por otros, el mejor ejemplo yo diría que está en la persona de Jesús. Jesús desde el comienzo, desde que el hombre, por su desobediencia, creó una brecha que lo separaba de Dios, el mismo Jesús vino y habitó con nosotros para cerrar ese espacio en ese muro, ¿no? Con su sacrificio en la cruz lo hizo, ¿no? Él vino a restablecer ese muro, cerró esa brecha que había entre Dios y el hombre. Y una de las mayores enseñanzas que podemos ver cómo intercede Jesús por nosotros y nos enseña cómo debemos hacerlo, es cuando Él mismo cuenta una parábola, la parábola de la higuera que no daba fruto, ¿no? Esa era una manera que Él buscaba de llevarle una enseñanza a sus discípulos, a las personas que lo seguían. Le contaba siempre parábolas. Y eso está en Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9, ¿no? Y dice así: dijo también esta parábola Jesús, decía esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Este hombre, por decirlo así en la parábola, es Dios. Y la higuera es los habitantes de la viña, que está hablando de la viña, que es el pueblo de Dios, ¿no? Israel. Y dice que Dios vino a buscar fruto en ella, en la higuera, y dice, y no lo halló. Igual que nos habló el profeta Ezequiel, buscó a alguien y no lo halló. Y le dijo al viñador, al que cuidaba la viña, en este caso Jesús: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Le dice, córtala, ¿para qué inutilizas también la tierra? El versículo 8 dice lo siguiente: él, Jesús, entonces respondiendo le dijo, Señor, le dijo a Dios Padre, déjala todavía este año hasta que yo, dice Jesús, cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué enseñanza aquí en esta parábola de Jesús? ¿No? Cuando Dios está esperando que nosotros, su pueblo, demos fruto. Y pasaba el tiempo y no había fruto. Y dice Jesús, déjala que yo la abone, déjala que yo cabe alrededor de ella. Y esto es lo que es interceder por otro, es salir de esa zona cómoda y ir en pos de los demás, ayudarle, tenderle una mano, llevarle palabra, estar con ellos. Y de eso se trata, ¿no? De dar de nosotros por los demás, en oración, en ponernos en la posición de ellos y ayudarles. Y también en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 34, dice lo siguiente: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Aquí vemos que todavía hoy en día Jesús intercede por nosotros. Él está en los cielos, está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, a interceder por nosotros. Y como dice aquí al comienzo del versículo, no a condenarlo, no a juzgar a una persona que esté pasando un momento difícil, una situación adversa, de que eso le está sucediendo porque él está viviendo la vida que está viviendo o no está siendo correcto. No, no estamos llamados a condenar a nadie ni a juzgar. Estamos llamados a interceder.
Recordemos cuando Jesús encontró a unos fariseos y a unas personas que iban a apedrear a una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y él fue cuando él le dijo a ellos que el que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra. Y todos ellos se fueron yendo porque se autoexaminaron y puede ser que hasta se encontraron hasta en peor condición que ella. Pero lo interesante es que al final Jesús le dice unas palabras y la perdona y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es interceder, no juzgar, no condenar, sino venir en apoyo en aquel que está en un momento de dificultad. En el caso de la ciudad de Jerusalén, que sus muros habían sido, como decía el profeta Ezequiel, habían sido golpeados tan fuerte y se había abierto una brecha que por ahí entraba el enemigo. Esa noticia de que Jerusalén había sido muy golpeada por los babilonios llegó a oídos de otro profeta, de Nehemías, que estaba en otro lugar, en otro tiempo. Y dice que Nehemías, cuando escuchó la situación difícil que se encontraba en la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad santa de Dios donde estaba el templo, dice que cuando él escuchó esas palabras, él se entristeció. Pero no solamente fue que se entristeció, sino que él tomó acción e intercedió por esa ciudad de Jerusalén. Miren cómo dice así Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Dice Nehemías, cuando oí estas palabras, ¿no?, que la ciudad de Jerusalén estaba siendo dañada por los enemigos que entraban por la brecha que había en el muro, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pero dice después, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Me causa una curiosidad como cuando el profeta Ezequiel decía a Dios que busqué a alguien que se pusiera en la brecha, alguien que reconstruyera el muro de Jerusalén, y dice, no encontré a nadie. Pero aquí vemos a uno que sí, a un Nehemías, que dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Había uno que estaba dispuesto a interceder por Jerusalén, a pesar de que ellos habían entrado en desobediencia, se habían ido tras otros dioses, estaban en idolatría, se habían corrompido mucho, pero ahí estaba Nehemías. Y Nehemías no se quedó ahí donde estaba, porque Nehemías estaba en un lugar muy lejos. De hecho, era el copero del rey de Siria, y él le preocupaba cómo iba a hacer para ir a ayudar a los de Jerusalén. Y dice que Nehemías pues se preparó y le pidió permiso al rey de Siria, para el cual él trabajaba, que le dejara ir a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y eso es interceder. Él se arriesgó teniendo miedo del mismo, de que su jefe, el rey de Siria, le hiciera algo, pero no fue así. Y dice la palabra que cuando nosotros tomamos nuestras cargas y las ponemos en las manos de Dios, Dios toma las de nosotros y nos las lleva. Y así fue como pasó con Nehemías. La preocupación que Nehemías tenía de viajar desde Siria hasta Jerusalén fue subsanada, porque cuando él decidió ponerse en la brecha, ponerse a interceder por su pueblo Jerusalén, el rey de Siria le dio el permiso, y no solamente eso, sino que le dio hombres de guerra para que lo acompañaran en ese viaje hasta Jerusalén. Y Nehemías llegó a Jerusalén. Cuando llegó él en la noche, se puso a observar lo que había pasado en los muros, y sí, se dio cuenta que había muchas grietas, muchas brechas en el muro de Jerusalén. Y lo que hizo fue que por familias, por grupos, el día siguiente decidió poner a cada familia en los lugares donde estaban aquellas brechas. Y fíjense cómo lo hizo Nehemías. Dice, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban
y con la otra sostenían sus espadas. Y así fue como no solamente Nehemías y todo lo que él organizó para ponerse en la brecha y evitar que entrara el enemigo, no solamente eso, sino que también se pusieron a reconstruir la muralla. Y eso eran los dos tipos de personas que decía Dios que estaba buscando en Jerusalén. Alguien que se pusiera a reconstruir la muralla, alguien que se pusiera en la brecha. Y a eso somos llamados hoy en día, a ponernos en la brecha, en esa grieta que sucede cuando nos atacan a nosotros, a nuestra fe, y se hacen esas grietas por donde entran las dudas, por donde entra el temor, el miedo, la desesperanza. Y qué más de ponernos ahí, en ese lugar, ¿no? a defender. Cuando una persona está en dificultad, está pasando por un momento de angustia, de temor, somos llamados a estar con ellos, a pararnos en esa brecha, para evitar que el enemigo siga entrando y siga dañando lo que ya estaba hecho. Y no solamente es de ponernos en la brecha y cuidar eso, sino tomar armas para reconstruir ese muro, para cerrar esa brecha. Y como dice el Nehemías, que con una mano trabajaban, ¿no?, reconstruyendo el muro, y con la otra sostenían sus espadas para evitar que entrara el enemigo. Y cuando yo veo aquí la palabra espada, me recuerda a esa armadura de Dios que nos habla la Biblia, donde la espada es la palabra, y esa es nuestra arma. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a defendernos del enemigo, y no solamente eso, sino a reconstruir ese muro de fe, ese muro que nos guarda de las acechanzas del enemigo. Y tenemos la compañía de ese Santo Espíritu de Dios para hacerlo. Así que el mensaje de hoy es que no tengamos miedo de ponernos en la brecha y reconstruir los muros de fe, de confianza en Dios, para con todo, sin juzgar, sin condenar, sino acompañando a todo aquel que necesite que nosotros estemos ahí, parados en la brecha y reconstruyendo los muros. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por esta palabra que tú nos das en esta ocasión, de ponernos en la brecha por otros, ponernos en la brecha por todo aquel que nos necesite, sin juzgar, sin condenar. Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ponernos en ese lugar de defensa, y que seas tú guardando a cada uno de nosotros. Te damos gracias siempre en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo suscribirse a este canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén y darle clic a la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de cuando se suban más contenidos como este al canal, y ustedes puedan disfrutarlo y que sean de bendición para todos ustedes. Hasta luego. Espero que la palabra compartida el día de hoy haya sido de gran bendición, y quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a que nos acompañen a las reuniones de New Generation y de Frontline los sábados a las 7:30 de la tarde en el edificio de la BMW en Costa del Este. Igualmente, espero que nos puedan acompañar todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde en el edificio de la BMW para nuestras reuniones generales. Ahora quedan en compañía de una hermosa alabanza de nuestro grupo de Calle Belén. Que tengan una excelente noche y buena semana. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti.